Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva jornada de la tercera edición del Festival Literario de Antequera Las Cosas del Campo, que toma su nombre prestado de la obra cumbre del poeta antequerano, Premio Nacional de Poesía José Antonio Muñoz Rojas, Las Cosas del Campo. Y como hemos ido explicando, o como han ido explicando los diferentes periodistas que han estado conversando con los escritores que han pasado por esta suerte de escenario, eh, toda la obra de Carina Saiz-Borgo, que fue la primera en inaugurar esta tercera edición, Sergio del Molino esta mañana, ayer Jaime de los Santos y Luz Gabás, y hoy Juan Ramón Lucas. Ahora pasaré a presentarlo debidamente, pero toda la obra de estos escritores y escritoras comparten o pueden conversar con uno de los ejes vertebradores o centrales de Las Cosas del Campo, que es esa manera de cómo el paisaje, la contemplación del paisaje tiene una cuestión transformadora, ¿no? Contemplar, mirar el paisaje, lo que nos rodea, en ocasiones no solamente transforma nuestra mirada, sino transforma a nosotros mismos. Y mucho de esto está en Melina, pero como vamos a tener tiempo y calma y sosiego para hablar sobre esta novela, antes de esto quiero pediros un aplauso de bienvenida para Juan Ramón Lucas, por favor. Bueno, vamos, no sé si quieres decir algo antes de que empiece. No, gracias por los aplausos, porque animan. Cuando todavía no hemos hecho nada, me aplaudís. Sois muy generosas y muy generosos. Gracias. Bueno, decíamos o estaba diciendo que precisamente cuando José Antonio Muñoz Rojas elabora la que es, insisto, una de las obras cumbres del patrimonio literario del siglo XX de nuestro país, buena parte de su naturaleza, de la naturaleza de este libro, que además camina de la prosa al verso y hace el camino contrario del verso a la prosa, él va recorriendo elementos del paisaje natural. Hay encinas, hay vencejos, hay olivos, y en todo eso hay un afán de no solamente contemplar y contar lo que se contempla, sino provocar en quien lee que sea manantial de emoción, de sentimiento y de idea. Y así ya me adentro en Melina. También en tu libro, que el paisaje es fundamental, lo hablábamos antes, ¿no? Y lo hemos hablado en otros momentos. El paisaje asturiano, el paisaje minero, la dureza de esa tierra, que además es un paisaje que camina entre la belleza y la dureza, también tiene casi todo de poder transformador, ¿no? De ser manantial de emoción y de sentimiento, pero también ha habido muchas ideas revolucionarias que vienen de ese paisaje. Bueno, ahora sí diré que gracias por contar conmigo. Gracias por ponerme en el cartel con gente tan principal como la que está en este cartel. Tú sabes lo que pienso sobre mi labor literaria. Yo soy un periodista que aspira a escribir una novela medianamente decente y que disfruta mucho escribiendo, que cuida mucho lo que escribe. No me atrevería a considerarme un escritor, pero bueno, esa es una discusión que ya tenemos ella y yo. Sí, eso es un... Sí. En todo caso, estoy terminando la cuarta novela ahora y espero, y además muy vinculada al paisaje y a la tierra, más incluso que Melina. No eludo, gracias por contar conmigo, insisto. Creo que era, no recuerdo el verso exactamente, pero em, es un poeta, el poeta catalán Joan Margarit, en su poemario Joana, que lo dedica a su hija, cuando habla de la muerte de ella, uno de los poemas en que habla de la muerte, dice, la felicidad es, ¿cómo es? Tengo que decirlo de memoria, la felicidad es una cosa extraña, es una cosa rara. Yo siento, yo estoy de acuerdo con eso. No soy un pesimista, todo lo contrario, pero disfruto de la felicidad porque no es el estado en el que habitualmente vivimos ni el que debemos aspirar a vivir, porque entonces estaríamos frustrados. Y para mí es un momento de felicidad estar aquí, conocer a Antequera, que no lo conocía, y poder hablar de Melina con alguien como Cristina, que es alguien a quien admiro, quiero mucho y sabe mucho de libros, de letras y de la vida. Dicho lo cual,
Melina, el eje de Melina es la tierra, porque la fuerza de la gente que transcurre por Melina, sobre todo las mujeres, es la tierra. Se la da la tierra, se la da la mina, se la da la ausencia de los maridos que están muertos en la cárcel o que mueren por la represión o mueren por la mina. Y el paisaje es fundamental. En Melina quise construir un decorado que no fuera decorado, sino que fuera un personaje. Y tanto me gustó que en eso estoy ahora, estoy terminando ahora. ¿Por qué? ¿Cuál es la singularidad de la gente de Melina y qué tiene que ver con el paisaje? Lo ha dicho un poco Cristina, la mina. La mina es la explotación de la tierra y simplemente la evocación de la mina a todos nosotros, aunque no descendamos de familia minera o que han vivido alrededor de la mina, nos evoca dolor, nos evoca sufrimiento, nos evoca injusticia y en el caso de Asturias y donde arranca la novela, furia. La revolución del 34 tuvo un poco de recorrido en Cataluña y mucho recorrido muy violento en Asturias. Entonces, la novela arranca ahí en aquellos tiempos agitados y ahora entramos en lo que cuenta, pero esa mirada tuya a Melina como que es una historia de mujeres, básicamente, está vinculada a la tierra, al paisaje, incluso al viaje, al mar, al territorio por el que transitan las emociones y que las provoca. Y, en efecto, Cristina siempre tiene una mirada particular, propia al arte que contempla y que comparte. Y esa mirada a Melina como un territorio de encuentro entre el paisaje y las emociones humanas, o que lo provoca, no es una mirada que mucha gente haya sido capaz de expresar cuando ha leído la novela. Ahora antes de entrar en la siguiente pregunta, porque te estaba escuchando, en el 34 es verdad que Asturias es, bueno, se abre en canal, ¿no? Y buena parte de las heridas que todavía están abiertas vienen de ese conflicto. Y es verdad que se ha contado mejor desde otros territorios. Y antes te decíamos en el almuerzo em, que por qué mal se ha contado la historia de Asturias, ¿no? Porque es verdad que se sabe muy poco, por ejemplo, de los conflictos o de los acontecimientos históricos que han sido fundamentales para entender esa parte de España, ¿no? Y que por lo tanto siempre termina afectando a la propia España. Y siempre ha habido otros territorios que se han apropiado del dolor ajeno. No hay que nombrarlos, ¿no? Pero, es decir, acabas de nombrar el caso, por ejemplo, de Cataluña, que siempre, digamos, se ha apropiado de otros conflictos o de otros dolores, quizá para construir una épica propia, ¿no? Y justificar otros asuntos que no son necesarios que saquemos ahora. Pero, ¿por qué se ha contado tan mal Asturias? O no sé si hemos dejado que se Mira, cuente. no lo sé, pero la canción más conocida de las que define Asturias está escrita por Rafael Garfias, que es un poeta del sur, andaluz creo. Ahora corrígeme si me equivoco. La canta Víctor Manuel. Y además, dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida y las dos te la jugaste. Se refería al 34 y al 36. No lo sé. Mira, los asturianos adolecemos de algo que es muy sorprendente para quien no conoce la sociedad y la vida en Asturias, ¿no? No terminamos de creernos el valor que tenemos. Y en este tiempo eso se está viviendo. Entonces, yo creo que Asturias, que se ve bien desde fuera, que se admira en el paisaje, en la gastronomía, en el talante, en la que convive un orgullo de patria con un espíritu abierto que no excluye, que integra, no, no es capaz todavía de ponerse en valor a sí misma. Yo creo que el episodio de la Revolución del 34 tuvo más recorrido en Asturias por la violencia con que se emplearon los revolucionarios y la tremenda violencia con que se empleó el régimen, sí, la propia República, que mandó a aquel tipo llamado Francisco Franco a reprimir con los regulares, que aparecen también en una escena especialmente violenta
en Mieres, ¿no? Los que venían de Marruecos. Entonces, quizá la razón sea esa, no lo sé, no lo sé. Pero hay otros ámbitos, hay otros territorios, hay otras políticas que han contado mejor su historia o que la han convertido en leyenda mucho mejor que lo que ha hecho Asturias. Ahora sí vamos a volver a ir caminando de la mano de Oye, si Melina, me ¿no? pongo muy espeso y tal, me decís, por favor, levantáis la mano, o sea, coñazo. A mí hay una frase de Vivian Gornick cuando ella, que es una escritora muy ruda, ¿no? Eh, e incluso áspera y a veces desagradable, cuando ella escribe Apegos feroces, que es la historia de su madre y ella, una historia de desencuentro perpetuo. Perpetuo. Es una madre y una hija que jamás se van a comprender y que como toda madre y toda hija están condenadas a encontrarse, ¿no? Entonces ella hay una frase muy interesante que dice que los materiales personales de todo escritor siempre es una fuente inagotable para la creación, pero que nunca los sentimientos que afloran de ese material personal debe ser el centro de la creación de la novela. Y es verdad, debe ser así, ¿no? El material personal, la producción personal, la vida tiene que ser la inspiración, pero no el sentimiento que te evoca tiene que estar en el centro, ¿no? Porque entonces la literatura se vuelve otra cosa. Ante esto que estabas comentando del 34, del 36, de la dureza de una tierra que todavía tiene cicatrices en el propio paisaje, ¿cómo se toma la distancia adecuada para que Melina sea la novela que es? Sobre todo porque nace del entorno familiar. Pues mira, yo no sé si tomé distancia, seguramente sí, pero yo recuerdo haber leído hace tiempo y he pensado mucho cuando estaba escribiendo la novela se publicó yo creo en diciembre del 23, se presentó en Mieres, en Asturias, pensé en una de las citas, una de las frases que introduce Vargas Llosa en su Cartas a un joven escritor. Dice, eh, dice que un escritor tiene que ser capaz de enfrentarse a sus demonios. Y yo quise conscientemente enfrentarme a mis demonios. Porque Melina es una historia que cuenta en la primera parte la historia real de mi madre. Melina es mi madre hasta que se va de Mieres. Y lo que se cuenta en la novela es el padecimiento, es una mirada distinta a aquella época, porque no es una mirada del historiador, es la mirada de una niña que sufre las consecuencias de un padre comprometido con la revolución. O sea, y hasta que no va ella al exilio, no se reconcilia con su padre y con su propia historia. No se da cuenta de lo que hacía de verdad su padre. Para ella es un padre cruel, ausente, incluso para el lector, incluso para mi familia. Hay gente que no ha entendido la idea. Pero, y son mis propios fantasmas, porque son los de mi madre, porque es una vida durísima. Y es un sufrimiento, es una niña que durante toda su infancia está buscando el afecto de su padre, de un padre ausente. Está presente, está con ellos, pero está en otras cosas y, está en una revolución y en un compromiso que va mucho más allá del familiar. Entonces ya no lo entiende. Y quizá la distancia sea esa. Quizá, no lo sé, pero me parece muy oportuna esa consideración, esa reflexión, porque yo estoy hablando de algo que es mío, pero tengo que ser capaz de contarlo sin que mi emoción esté ahí. La emoción tiene que estar en el lector. Tienes que provocarla en el lector. Eh, o en mi madre, que ella asistió a todo el proceso de, de creación de la obra, e incluso en algún momento me afeó que hay episodios que no introduzco. Y voy a decir por qué, porque son tan bestias que me parecían inverosímiles. Y yo tengo un defecto escribiendo, y es que es un lastre, que espero que si puedo seguir escribiendo me lo quite algún día. Como soy periodista, las cosas tienen que ser verosímiles, muy verosímiles. Si algún día escribo algo de fantasía, pues será un éxito para mí. Entonces, ella fue conociendo la historia, ella lo fue aprobando y
voy a decir una cosa, a lo mejor la podríamos haber dicho en otro momento, pero ella solo iba leyendo, porque ahora os contaré también de dónde sale toda, cuál es la fuente de información de su infancia, aparte de los relatos, aparte de lo que me contaban también mis abuelos. Yo con mi abuelo tuve una relación de infancia muy distinta a la que tuvo mi madre con él, obviamente. Ella solo me puso una condición, que al final Melina fuera feliz con su marido, porque ella había sido muy feliz con mi padre. Entonces, a partir de ahí, di lo que quieras. Cuenta lo que quieras. Dice, esto lo podías haber contado. Digo, es que es tan bestia. No, pero bueno. Y al final a los dos les gustó mucho la novela. Y me importaba mucho eso, claro. Bueno, ya que lo has dicho, la fuente de información. La fuente de información... O sea, perdona, es que no he dicho todo. Y su emoción sí me interesaba, porque el relato es ella. Quería que Melina fuera ella. Y al mismo tiempo muchas mujeres, como aparece en la portada, ¿no? Esa mujer sin rostro, pero con un pañuelo rojo y con un fondo verde, que es un poco el asturiano, y el negro de la mina, ¿no? Si os dais cuenta, no tengo aquí la portada, pero vamos, en la portada aparece en el rojo, el rostro impreciso, una mujer sin rostro, que es de un pintor dominicano que no recuerdo ahora el nombre, y es una serie de pinturas de mujeres sin rostro. Entonces, para mí era muy importante que la emoción estuviera en el lector, pero que ella aprobara aquella primera parte, porque no quería decepcionarla. Y eso sí que es una cuestión personal. Pero no tiene nada que ver con la emoción que provoca en la novela, sino con la emoción con la que tú escribes o la intensidad que tú pones a la hora de escribir, que muchas veces sorprende mucho, y sobre todo nos sorprende cuando escribimos una novela y alguien encuentra cosas que no sabíamos, cosa que hace Cristina alguna vez, y hoy precisamente lo estábamos comentando. Dices, ostras, pues, o sea, tú conscientemente pones algo, tienes que intentar distanciarte efectivamente de la emoción de las cosas que te afectan, pero al mismo tiempo tienes que provocar que en el público se desaten las emociones que quieres que se desaten. A veces es curioso, porque cuando has terminado un párrafo que has sentido intensamente, dices, joder, si consiguiera ser... Es una contradicción en la que se vive también, esto que estoy diciendo, pero estoy pensando en alto, perdonadme, pero procuras que la emoción de lo tuyo no quede tal cual, pero al mismo tiempo procuras que la emoción que tú sientes cuando estás escribiendo, cuando es real o cuando fabulas, sea la que se transmite al lector. Y entonces ahí es cuando sabes que has escrito algo. Imagino que le pasa también a los pintores, que has escrito, o a los cantantes, que has escrito algo, que has hecho algo que luego, si a ti te emociona, con un poco de suerte emocionará igual al espectador. Pero bueno, estaba pensando en alto, disculpadme la digresión. Bueno, ahora te preguntaré después por la fuente Sí, de... sí, la fuente, perdón, joder, me he ido. No, la fuente de información, unos diarios que había en casa desde que yo era pequeño. Mi madre, cuando... Mi madre se casa con mi padre en la iglesia, en Mieres, en la iglesia de San Juan, en una ceremonia en la que sucedió lo que se cuenta en la novela. Esa es seguramente de las partes de la novela. La novela cuenta la infancia de verdad, y a partir de ahí ya hay un viaje que es metafórico y fabulado a América para reconciliarse con su padre y para alguna cosa más que ya leeréis. Y luego vuelve y se casa con un hombre que había conocido en el barco. Y sucede algo en la boda también que tiene que ver con ese reencuentro con la historia de España y con el papel de su padre, que le sucede en América, con ese encuentro. Entonces, a raíz de aquella boda, cuando mi madre se va a vivir a Madrid, mi madre empieza a escribir una especie de diario recordando todo aquello que había vivido de pequeña. Mi padre lo mecanografía. Y es un cuaderno, un taco mecanografiado que mi hermano y yo habíamos visto toda la vida, y que a veces le preguntábamos a mi madre qué era eso y que nos contaban tal. Y entonces, cuando yo empecé gracias a que me animó una persona que me quiere mucho y me quiere bien y que ahora es mi agente literario, Palmira Márquez, a que terminara una novela que había empezado a escribir, pues empecé a escribir y me metí en Melina, fue la tercera novela. Antes de empezar a escribir dije, ¿por qué no te atreves con
con el manuscrito de tu padre y de tu madre. Y entonces cogí, me metí en él y salió de ahí Melina. Y ese es el origen de Melina. Y ahí está el manuscrito en casa y, y lo conservo naturalmente ahora con más cariño. Antes mencionabas que la portada, más allá de los colores, es una mujer sin rostro para que representen a todas las mujeres en realidad, ¿no? Que sí es verdad bueno, que centras la historia o la enmarcas en Asturias, pero en el caso de las mujeres puede representar a todas las mujeres de ese tiempo, de cualquier territorio en España, ¿no? Mujeres que además yo siempre digo que con esa generación tenemos muchas cuentas pendientes, demasiadas, ¿no? Creo que no se les ha agradecido el sacrificio que hicieron, la dureza de las vidas, las violencias soportadas, que fueron muchas. Y, y entonces tú haces un juego que muy interesante, que sostiene no solamente la vida de Melina, sino la de otras mujeres que van apareciendo, que son esas mujeres que fueron silenciosas y que fueron silenciadas. Y eso es fundamental, para mí es la gran fortaleza de la novela. Eso, cuando yo me pongo a escribir la novela, tengo un objetivo, porque lo veía en mi madre. Mi madre tiene ahora 92 años. Acaba de estar ingresada porque tiene un problema de tensión, pero es muy lúcida y en estos momentos empieza a ser dependiente y lo lleva muy mal, porque siempre ha sido una mujer muy valiente, muy vigorosa. Nos educó a mi hermano y a mí. Yo recuerdo que cuando los sábados bajaban los niños a jugar y tal, nosotros bajábamos más tarde porque teníamos que hacer las camas y limpiar la casa. Eso fue una forma de decirle a los chicos que la igualdad es esto, ¿no? Entonces, me estoy hablando de los años 60 y 70. Entonces, a mí me importaba mucho una cosa. Mi madre no fue una militante activa, pero sí una mujer que ejerció una forma de entender el mundo absolutamente igualitaria e intentó inculcárselo a sus hijos. Y yo pensaba, esas mujeres anteriores a ella, que eran contemporáneas de mi abuela, que sufrió mi abuela lo que no está en los escritos, eh, y que eran mujeres solas, que trabajaban em, sin ser muy conscientes de que estaban trabajando en pro de la igualdad, sino porque no entendían el mundo de otra forma. Esas mujeres que siempre habían luchado por la igualdad, cuando empieza a llegar la igualdad, son muy mayores. Ya no tienen fuerza, lo saludan con la alegría de ver algo que por lo que has luchado, aunque no fueras consciente, pues poco a poco va creciendo, va aprendiendo en la sociedad. Y entonces yo pensaba en ellas, digo, tenemos que, esta novela tiene que ser un poco un homenaje a eso, ¿no? Una mirada a esas mujeres, una reivindicación de esas mujeres. Luego, cuando empiezas a escribir, pues la novela siempre te lleva por muchos sitios, pero y al final yo tengo una idea de que eso quedó un poco diluido, pero fue uno de los alimentos intelectuales y, si quieres, ideológicos que impulsaron la novela. El pensar en esas mujeres como mi madre o como mi abuela incluso, que lucharon, que vivieron la igualdad, que transmitieron la idea de igualdad, sin una militancia, un compromiso político concreto, y que luego, pues bueno, pues no han conseguido vivir una sociedad completamente igualitaria. Y luego, además, se da otra circunstancia que sigue viva todavía. Y yo lo recordaba con quien me presentó la novela en Mieres, que es el mierense más conocido, creo yo, que es Víctor Manuel. Y hablábamos de algo porque en la novela eso se retrata también. O sea, mi abuelo, el personaje de mi abuelo, que se basa en él, mi abuelo era un sindicalista de izquierdas, socialista, pero era de los que, como sucede ahora con mucha gente, sobre todo en el ámbito de la mina tiene esa curiosidad, son progresistas y feministas, pero en casa la mujer es la que hace el trabajo. Y es igualitario
las compañeras de partido de sindicato. Tu mujer tiene que estar en casa y hacer las cosas que le toca hacer a las mujeres. Y eso sucede todavía, en algunos casos. Y también quería retratar eso, y eso se retrata. Hay una secuencia cuando se declara la República. Creo que es ese. No. Cuando el Frente Popular gana las elecciones en Gijón, acude a la manifestación una sindicalista, lleva pantalones y entonces el personaje de Pepín dice, está con pantalones. Es decir, son detalles sutiles, pero quería también retratar eso, porque eso sucedía y sucede. Ese machismo local frente a un progresismo exterior o un compromiso con el progreso y con la igualdad que no se ejerce en casa de la misma forma. Bueno, también con las contradicciones tenemos que ser amables, que las tenemos todos y todas. Sí, no, yo Eh, soy una pura contradicción. Hablemos de los hombres, ¿no? Y a ver si sé formular esta pregunta. ¿Cómo crees que...? Porque es verdad que Asturias, siempre los asturianos que conozco, tenéis esta cosa como de una partitura muy amable, gente muy leal, ¿no? Yo creo que sois gente que cuando entráis en la vida de otros quedáis, pero después sois gente muy peleona. O sea, tenéis como un carácter político, en el mejor sentido de la palabra política, hoy que está esa palabra tan maltratada, y que yo creo que además la dimensión política de Melina, también además del feminismo y de poner en el centro a las mujeres que han levantado a un territorio, también está en cómo la mina ha determinado la manera de relacionarse de los hombres entre ellos y con el territorio, e incluso yo creo que con la identidad colectiva de Asturias, es decir, cómo la mina marca la naturaleza asturiana. Y si crees que el trabajo en la mina, los trabajos en la mina y la gente que se quedó en el camino, los hombres que se quedaron en el camino, ¿tú crees que guarda relación con ese carácter justiciero que tiene Asturias, ¿no? De las cosas justas y las cosas dignas hay que ponerlas en el centro. Absolutamente. O sea, Asturias no sería lo que es sin la mina. Absolutamente. Asturias era una sociedad agraria, rural, campesina básicamente, hasta que empiezan las grandes explotaciones mineras, sobre todo en el siglo XIX, principios, mediados del siglo XIX y ya en el XX. O sea, la sociedad asturiana progresa alrededor de la mina, incluso la sociedad campesina que no depende directamente de ella. En las cuencas del Nalón y del Caudal, las grandes cuencas mineras alrededor de los ríos principales de Asturias, son territorio de explotación de una gran parte de la población en principio, pero luego de los grandes movimientos como la Huelgona en el año 62, creo que fue, que cambia completamente las condiciones. Pero la mina, en todos los lugares donde hay mina, hay intensidad en la reivindicación social y política, siempre. ¿Por qué? Porque la mina es un territorio tan duro, es un trabajo tan devastador física y mentalmente, tan difícil, que cuando sales a la superficie tienes la fuerza suficiente como para pelear con cualquier cosa que tengas por delante. La dureza del minero está en su propio trabajo y la intensidad de la reivindicación, la fuerza, el vigor político y social de las reivindicaciones mineras está precisamente en la dureza de ese trabajo. Y entonces una sociedad está marcada por eso, porque el mundo gira en torno a la mina. El progreso gira en torno a la mina, las reivindicaciones giran en torno a la mina. Los mineros en aquella huelgona consiguen salarios dignos, altos, para aquel entonces, y con eso se quedan, y condiciones impensables hacía algunas décadas. Pero para eso tuvo que pasar mucho tiempo en que sufrían, en que las condiciones de vida de las familias eran muy jodidas
y que cuando uno se moría en la mina, pues a la familia lo que le quedaba era vivir el resto de la familia en una sociedad matriarcal en la que el vínculo familiar siempre era muy estrecho. Entonces yo creo que un poco todos esos elementos sí conforman el carácter asturiano como una sociedad abierta, generosa y solidaria, y al mismo tiempo peleona, reivindicadora, sí. Volvamos ahora a Melina. Perdóname, pero hay tesis enteras sobre esto que yo acabo de decir y seguramente alguien me lo podría rebatir o alguien, si puede estar interesado, podría asomarse a esa fuente, pero vamos, eh, em, sin ninguna duda. Nombrabas antes el viaje que al personaje, la infancia de tu madre, y ya digamos que te sirve como brújula, ¿no? Y hay un momento en el que tú al personaje lo haces viajar Argentina. lo haces cruzar el océano y conviertes el viaje en un viaje simbólico, tú decías antes metafórico, ¿no? En un viaje simbólico porque es un viaje sentimental totalmente, ¿no? Además, en lugar de hacerlo no, como estos viajes sentimentales de la tradición europea del siglo XX que eran por el interior, pero en tu caso es todo marítimo, ¿no? Ella no consigue o le suceden cosas que no esperaba, que le eran inesperadas, y ahí ella se transforma, ¿no? Su mirada transformadora le hace volver de otra manera y comprende la vida de los otros, ¿no? Y te quiero preguntar por el viaje, porque, bueno, es uno de los grandes, obviamente, elementos de la literatura desde siempre, desde la cultura clásica hasta nuestro tiempo. Y en el caso de Melina también es muy importante. El viaje es completamente metafórico, es decir, el viaje es un viaje en el que ella, porque en la historia real de mi madre, ella cuando sale de Mieres, cuando em, se convierte en novia de mi padre, está en un tiempo y tal, eh, ella empieza a mirar a su padre de otra forma. Y el día de su boda es cuando se produce el reencuentro después de mucho tiempo, tal y como se cuenta en la novela. Pero a mí me interesaba saber qué es lo que había pasado. Ella no me lo supo, no me lo quiso explicar muy bien. Entonces yo ideé un viaje que le permitiera, y esto no era muy consciente mientras lo estaba haciendo, pero a la vista de lo que quedó después, evidentemente, y luego preguntándome a mí mismo, efectivamente me he encontrado la respuesta, ideé un viaje que le permitiera una reconciliación que tuviera sentido. Como decía antes, lo de la verosimilitud, pues tiene que tener sentido. ¿Qué descubre ella para encontrarse con su padre? Lo que realmente había hecho. Lo descubrió también, lo que pasa que en la novela pues es una ficción literaria que es, digamos que más grata, ¿no? Es una historia. Y si te fijas, también en ese viaje aparece otro de los elementos que a mí también que me parecen fundamentales, que es el de la educación. Porque ella había tenido una maestra que era una mujer que daba clase en una escuela pública durante los primeros años del franquismo y, sin embargo, era una mujer que a las niñas les hablaba ya de igualdad, de una manera sutil, de manera que no se la llevaran a la cárcel, ¿no? Pero empezó a educarlas así. Esa mujer era doña Lucrecia. No, se llama doña Lucrecia en la novela porque Lucrecia es el nombre de mi madre y no quería llamarla así. Pero es la historia de verdad de una maestra que ella tuvo y durante el viaje se la encuentra. Eh, Eso no sucedió, evidentemente así, pero me permite hablar de esa mujer y al mismo tiempo poner en valor una cosa que me pareció importantísima, ponerla durante la novela, si hablas de mujeres valientes y de viajes hacia conocerse uno mejor, es la educación, el valor de la educación. Yo creo que en todos los ámbitos hay que reivindicar siempre que se pueda el valor de la educación y la novela es un vehículo un poco para hacerlo también con el papel de la maestra. Y luego llega al exilio y allí es donde se da cuenta, porque están la gente que era como su padre, eh, no pueden volver a España, aunque quieran, incluso entre ellos algunas personas relevantes, alguna escritora exiliada en Argentina, y es donde en el libro se insinúa, no se dice claramente, pero se insinúa que ahí empieza a entender
lo que, lo que había hecho su padre. Cuando la gente que está fuera de España pone en valor los que lucharon por evitar aquello que sucedió. O por acabar con el franquismo desde la clandestinidad, que era lo que ejerció mi abuelo hasta que ya no pudo más. Ya que dices, bueno, antes de pasarle la palabra al público, el exilio, el otro día hablamos con Karina Sáenz Borgo, que ella es venezolana, lleva muchísimos años aquí en España, pero tiene, bueno, convive o dialoga con su condición de exiliada, ¿no? Eh, María Zambrano, el otro día también sacamos a pasear esa frase tan bonita de Zambrano y tan dura, que ella llegó a la conclusión cuando regresa a España en el 82, me parece, no recuerdo bien, me parece, ¿no? Que ella dice que, bueno, que para ella la condición del ser humano es el exilio, eh, que, que es la naturaleza propia del ser humano, estar en el exilio. Obviamente ella se refería al exilio físico de todos los intelectuales que tuvieron, bueno, no todos, pero los que tuvieron que irse, los que decidieron quedarse, pero también se refería a un exilio simbólico de trascender a uno mismo, ¿no? De salir de uno mismo, de ir a lo que está fuera, al extramuro. Y te quiero preguntar por este tema, antes de pasarle al público la palabra. El exilio como marca el ritmo de la novela y al personaje. Si lo marca, porque no lo sé, Sí, ¿eh? Yo tampoco lo tengo claro. ella descubre en el exilio lo que había hecho su padre. Y yo quise, y lo voy a decir, bueno, pues es un poco spoiler, pero bueno, a mí hay una figura que me fascina, que es la de Clara Campoamor. Clara Campoamor, que no era una radical de izquierdas, sufrió mucho en sus últimos años en el exilio argentino, porque ella quiso volver a España y sabía que nunca iba a poder volver. Y eso se retrata en la novela. De hecho, hay una conversación y, y diré una cosa que no he dicho nunca, es uno de los momentos para mí más emotivos y deliciosos del proceso. La conversación entre Melina y Clara Campoamor en Buenos Aires me ocupó durante mucho tiempo y muchas páginas. Y la pulí mucho al final. Y todavía me conmueve cuando la leo. Porque conozco a la escritora, bueno, conozco su obra, obviamente, y porque aquello me pareció una delicia, igual que la conversación final perfectamente inverosímil en la novela, que no voy a decir entre quiénes, pero que también fue algo que quería contar de alguna forma. Pero el exilio para mí siempre es un lugar de profundo dolor. El exilio político, el exilio económico. Yo estoy de acuerdo contigo. Desde el punto de vista metafórico, el exilio, salir de uno es la única posibilidad de crecer, porque si no, no hay forma. Fuera, tienes que crecer fuera. Pero el exilio económico, el exilio, vivir fuera de tu tierra, donde tienes tus raíces, vivir fuera de tu casa, siempre tiene que ser doloroso. Porque somos personas que necesitamos el afecto de la gente con quien hemos crecido, de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros amigos, de nuestro país, de nuestra tierra, y reconocernos, claro. Pero cuando la gente se ve obligada a vivir fuera, eso siempre tiene que provocar dolor. Yo, yo he tenido muchos exilios metafóricos, pero afortunadamente no he tenido que irme a vivir fuera. Bueno, mis padres se fueron a vivir fuera, pues estaban en Asturias y se fueron a Madrid a trabajar, ¿no? Pero eso es un exilio de otro tipo. Estoy hablando de cuando uno abandona su cultura y su tierra y se va. Entonces, yo recuerdo haber hablado con mi abuelo mucho, porque yo hablaba mucho con mi abuelo, del exilio y de la gente que se había tenido que ir. Y yo creo que él fue el que me inculcó aquel dolor de aquellos amigos que se fueron. Él consiguió librarse no tuvo exilio, sí tuvo cárcel, no mucha, pero tuvo cárcel, no exilio, pero él siempre hablaba de eso como algo particularmente doloroso y a lo mejor fue eso lo que me impactó tanto. Bueno, os ha tocado a vosotros y a vosotras. No sé si mi cuñada que está ahí ha hecho así con las cejas.
Luego, mirad una cosa, siempre hay alguien, siempre cuesta mucho, pero luego va uno o una y los demás van detrás rápido. O sea que si tenéis algo, decidlo porque mejor ser los primeros que luego no te dé tiempo. El cantante, los músicos siempre son más atrevidos. Los músicos tienen muchas cosas dentro. Hola, ¿qué tal? Juan Ramón, ¿no ha sido una forma también de realizar esta novela, de vincular tu relación con tu abuelo, que tú sí conociste, perdona, una persona que jope, que tu madre no pudo disfrutar, perdón? Como Eh, de ofrecer una posibilidad de conciliación, ¿no? Quizá, no sé, ¿no? no, O de reconciliación. consciente, no soy muy consciente, porque yo nunca viví distancia entre mi madre y su padre hasta que leí aquello y ella me lo explicaba. Mi abuelo y mi abuela siempre fueron parte de una fiesta en casa. Yo de pequeño, cuando nace mi hermano, yo voy a vivir un par de años a Mieres. Viví con mis abuelos y con mis tíos. Y mis abuelos vivían en Mieres, nosotros vivíamos en Madrid y cuando venían a vernos era una fiesta. Mi abuelo, que era un personaje muy peculiar, parte de esa personalidad está en la novela, otra parte no, hablaba mucho conmigo. Yo era muy pequeño, 5 o 6 años, y paseaba. Mi abuelo era muy andarín, le gustaba, y paseaba, me contaba cosas de, de la guerra, me contaba cosas del país, me decía cosas de este es un estille, no sé, pues tú te crees que está. Él hablaba del franquismo con su nieto, que era un crío, y hablaba como se puede imaginar que un sindicalista de la UGT. Es que, claro, yo le pregunté, él tenía 3 perros, y era socialista, no era comunista, tenía 3 perros de caza, le gustaba mucho la caza, se llamaban Trotsky, Stalin y Lenin. Y yo le pregunté una vez por qué se llamaban así. Y él me explicó un poco quiénes eran cada uno, que no eran muy de su cuerda, pero eran gente que había hecho cosas por su pueblo. Igual que el perro hacía cosas por él cuando se iban de caza. No lo sé. Yo con mi abuelo tuve una magnífica relación y la novela, pese a lo que parece, no es. Él no es un personaje malvado o cruel. Es un personaje con muchas aristas. Y es un tipo que renunció a todo, hizo renunciar a su familia a todo por, por lo que él creía que era una España socialista y antifranquista. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues a las 8:30 vamos a empezar en punto. Tenemos el concierto de The New Ramon, que ha sido la persona que ha intervenido. Nada, nos estiramos un poco, nos levantamos y a las 8:30 terminamos la jornada de hoy.